Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches a todos ustedes. Esto es martes de telecomunicaciones, martes de Media Telecom Convergencia Plena. Hoy vamos a tener un programa padrísimo. Bueno, vamos a hablar obviamente del tema que está ahorita de moda en telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre la autorización esta que ya se dio y que ya aceptaron para concentrarse las empresas Televisa y Iusacell. Y tendremos a invitados de lujo que ahorita les anuncio, pero antes voy a saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, Gabriel Sosa? Hola, Irene, Jorge Fernando, buenas noches a quienes nos escuchan. Buenas noches, Irene, Gabo, gusto en saludarles a todos. Bueno, esto es Noticias MBS, les recuerdo el teléfono en cabina es 5166-1025 y mi Twitter es @soy Irene Levy, Gabriel. @Telecom y Medios. JF Negrete P. Muy bien, pues tendremos la plática con Miguel Flores Bernés. Usted sabe muy bien, él es comisionado de la Comisión Federal de Competencia. Él fue el único comisionado que votó en contra de esta concentración de Iusacell Televisa. Entonces va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista. Sí, claro, será fundamental porque pues estamos hablando de una de las concentraciones, digamos, más importantes en materia económica, de competencia en este país. Y creo que conocer el punto de vista de Miguel Flores será fundamental para comprender qué es lo que pasó con esta operación y cuáles son sus implicaciones en materia de competencia. Sobre todo un comisionado sobre el cual cae una muy buena reputación. Creo que es un hombre de prestigio, es un hombre serio al que se le aprecia justamente por su objetividad. Va a ser muy interesante platicar con él. Muy interesante. Bueno, pues también tendremos al doctor Raúl Trejo del Arbre con su columna aquí en Media Telecom Convergencia Plena y más sobre este tema. Ahora vamos a Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. La Comisión Federal de Competencia notificó a Televisa y Iusacell el recurso de reconsideración y la aprobación de la alianza con condiciones. Televisa ya las aceptó, pero ¿cuáles son estas obligaciones? 1. Si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, se detonará automáticamente un mecanismo de disolución de la sociedad entre Televisa y Iusacell, que conducirá a que uno de ellos venda su participación al otro, eliminando por completo el vínculo corporativo entre ambos grupos. 2. No discriminación en venta de publicidad. Ambas televisoras están obligadas a vender espacios publicitarios a cualquier empresa de telecomunicaciones a precio promedio. 3. Prohibición de ventas atadas de los servicios de Iusacell. Televisa y TV Azteca tienen prohibido condicionar la venta de espacios publicitarios a la contratación de Iusacell por parte de sus clientes. 4. Administración separada. El Consejo de Administración de Iusacell no puede incluir a empleados de otras empresas de Televisa y Grupo Salinas directamente involucrados en el negocio de televisión abierta o restringida. 5. Venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida. Televisa está obligada a separar las señales abiertas de las señales restringidas, las cuales se vendían en paquete. 6. Prohibición de empaquetamiento. Las empresas están obligadas a comercializar por separado sus contenidos de televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida. 7. Televisa no tendrá participación en Total Play, empresa dedicada a ofrecer servicios de triple play en el Valle de México. Con ello, se evita que Televisa, propietario de Cablevisión, tenga participación accionaria en un competidor. Sobre este tema, las opiniones están divididas. Algunos piensan que la fusión es positiva porque traerá más competencia al mercado de la telefonía móvil. Otros, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, estima negativa la operación porque permite la concentración de las dos únicas empresas de televisión abierta. ¿Tú qué opinas? En otras noticias, Telefónica y Iusacell, que la semana pasada anunciaron la compartición de su infraestructura, sumarán 30% del mercado, equivalente a 27 millones de suscriptores móviles. Por su parte, Nextel dijo que las alianzas entre Telefónica y Iusacell y de esta última con Televisa no le preocupan y que la empresa está lista para enfrentar la competencia.
Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel, anunció que la Telefónica lanzará una nueva red de banda ancha móvil, para la cual ha invertido 1.7 mil millones de dólares. Actualmente, Nextel tiene 3.8 millones de clientes en el país. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información propuso la creación de una Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que sirva como motor para el desarrollo de todos los sectores económicos del país. Santiago Gutiérrez, presidente de la CANIETI, informó que ya presentaron la propuesta al gobierno federal y a los candidatos a la presidencia de la República. Espectro Noticioso. Pues sí, muy interesante este tema de la autorización que ya se dio en la concentración de Televisa y Iusacell. Y en efecto, yo creo que las opiniones están divididas porque está dividido el estudio del tema. Por un lado tienes el tema del beneficio que le puede dar y que seguramente le dará a la competencia en materia de telefonía móvil, pero por otro lado tienes una serie de preocupaciones que en mi punto de vista son muy válidas y que externó la propia COFECO en enero cuando negó esta concentración, y que al parecer, y desde mi punto de vista, ahorita a ver qué opinan ustedes, pero desde mi punto de vista no se logran disipar con estos condicionamientos. Hay que recordar que la ley establece que las concentraciones que son dañinas pues pueden despejarse los daños posibles con condiciones que se le impongan a las empresas que se quieren concentrar, y al parecer no es así, Gabriel. Uh-huh. Sí, no es así. Digamos que vamos a ponernos, digamos, de abogados del diablo. En principio, ¿qué beneficios trae una alianza como estas en competencia en telefonía móvil? Pues yo creo que sí, pensaríamos que qué bueno que haya un competidor fuerte, Iusacell, que tiene espectro, que ahora se alía con una empresa pues importante, evidentemente, como Televisa. Nada más y nada menos, que ese es, digamos, lo que está en el dilema, ¿no? ¿Por qué no con otra empresa? Pero bueno, es importante que haya un competidor fuerte porque, pues yo creo que, y eso esperamos, los usuarios tengan mayores alternativas, mejores servicios, mejores tarifas. Precios, claro. Exactamente, que ese es uno de los aspectos, digamos, bondadosos que podría tener y que ha sido reconocida pues por la misma Comisión Federal de Competencia y que ha sido, digamos, el discurso de quienes defienden esta posición. Aquí el problema es, como decíamos, que sea Televisa. ¿Por qué no otra empresa, no? Uh-huh. Sí, yo creo que si hubiera sido otra empresa, creo que le hubiera ido mejor al mercado de las telecomunicaciones en México. Sí, yo creo que por eso hay que separar, por eso muy claramente, lo que es el terreno del beneficio al consumidor. Sí, por supuesto que todo tipo de asociación de esas características beneficia al consumidor, de eso no hay la menor duda. Lo que queremos son más empresas en el sector que compitan. Uh-huh. El problema, entre otros también, es justamente el tema de la concentración de las señales abiertas y de la perspectiva de integración para manejar, controlar o generar dominancia en ciertos mercados. Uh-huh. De hecho, creo que aquí lo interesante es que los tres que hemos platicado este tema de las últimas horas, sí, tenemos afortunadamente distintas formas de abordar el tema, ¿no? Creo que tú tienes muy claro este aspecto, Irene, sobre el tema de si es legal o no es legal. Gabo, justamente el tema mismo de política aplicable al caso. Pues yo estoy muy preocupado con el tema, ¿no? Yo estoy muy preocupado con el tema de las señales abiertas, francamente. Y con la concentración que tenemos en sí, México, pues esto es un tema muy importante, pero vamos a un corte. Le recuerdo el teléfono en cabina, en vivo, estamos aquí en Noticias MBS, 102.5 FM, el teléfono es 5166-1025, llámenos y escucharemos su comentario. Vamos a un corte. Síguenos en Twitter @Media Telecom y en Facebook Media Telecom Información Estratégica. Media Telecom, convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Muy buenas noches, ya estamos de regreso aquí en Media Telecom Convergencia Plena. Recuerde que tenemos ya lista la llamada con Miguel Flores Bernés, comisionado de la Comisión Federal de Competencia. Pues vamos a escuchar a este comisionado incómodo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Irene, muy buenas noches. Saludos a Gabriel y a Jorge también. Buenas noches.
Oye, Miguel, leyendo la resolución en la parte final, en esta resolución en la que se autoriza la concentración de Televisa y Iusacell por el 50% de sus acciones, me llama la atención que se menciona, y lo voy a leer textual, son 2 renglones, dice que votaste en contra porque consideras que las condiciones propuestas no resultan suficientes para evitar los riesgos que implicaría la operación en los mercados de comercialización de publicidad en televisión abierta, así como en la comercialización de contenidos y canales en televisión restringida. Miguel, y yo quisiera agradecerte, por supuesto, que nos tomes la llamada y preguntarte por qué. Pues mira, básicamente el tema que vimos desde la primera resolución es que los incentivos a la colusión pues permanecen, ¿no? Y esto sobre todo porque la estructura del 50% que van a detentar cada una de las televisoras y los ejecutivos responsables de las ventas que pueden participar en los mercados, sobre todo en el tema de publicidad en televisión abierta y de contenidos y canales en televisión restringida, pues se mantienen, ¿no? Estos incentivos para no competir, para tener conductas coordinadas, inclusive propiciarse colusiones, pues se mantienen. O sea, el 50-50, dices tú, que es lo que más propicia la colusión. Sí, exactamente. O sea, desde que ese fue el argumento central de nuestra resolución, la que votamos 3-2, pues que precisamente esa manera en que se estructuró la joint venture, pues precisamente propiciaba estas actitudes, creaba riesgos para que hubiera mayor posibilidad de colusión y acciones coordinadas en los mercados de televisión abierta y de publicidad y contenidos, ¿no? Entonces las condiciones son buenas en parte para aminorar algunos efectos, pero al final de cuentas no cambian esa estructura, y entonces en ese sentido yo considero que no han cambiado los incentivos para continuar con estos riesgos, ¿no? Miguel Flores Bernés, hablamos finalmente de 2 mercados que resultan ser afectados. Uno de ellos es el de la televisión abierta, el otro es el de la televisión restringida. ¿Por qué hay incentivos de colusión, por ejemplo, en el tema de televisión abierta? Pues mira, ese es precisamente el tema, ¿no? O sea, estando las 2 televisoras con exactamente el mismo porcentaje de participación en Iusacell, pues no tienen ningún incentivo a competir en el mercado de publicidad en televisión abierta, porque imagínate que surge alguien a ponerse o intenta competir para ganar mayores anunciantes en el mercado de televisión abierta, pues se va a enojar su socio, ¿no? Que ahora es su socio en Iusacell. Entonces, pues no hay alicientes pues a pelearte con tu socio. Digo, nadie los tiene. Y digamos que nosotros, esto por ponerlo de una manera muy simple, ¿no? Pero no está tan simple en la primera resolución. Ahí estudiamos nosotros lo que se llaman los spillovers effects de una asociación de este tipo, que es una teoría estudiada ya en Europa y en otros lugares del mundo, y donde se ha estudiado que efectivamente este tipo de asociaciones sí generan estos efectos de coordinación cuando hay esta simetría pues en las posiciones accionarias y en los mercados donde compiten o se supone que deberían de seguir compitiendo estos actores que ahora están asociados, pues está lleno de barreras, ¿no? Pero, a ver, esta resolución dice que ellos no van a llevar a cabo prácticas discriminatorias para que cualquier empresa se pueda anunciar en los canales de televisión abierta, como sí había sucedido, pues, y fue parte de las denuncias que presentó, por ejemplo, Telcel, Telmex, de que no se podían anunciar. Ahora ya esto se quita, es decir, tendrían la posibilidad de anunciarse, y lo mismo, por ejemplo, con Dish, que pues prácticamente lo habían expulsado de las pantallas. Y esto es lo que nos han vendido, digamos, con esta resolución, que queda resuelto. Es decir, que no habría prácticas discriminatorias para otros operadores de telecomunicaciones que tienen concesiones, ¿no? Digamos, así lo dice la resolución. Lo limita, exactamente. Exactamente, se limita a los concesionarios. No, y efectivamente, o sea, yo no digo que las condiciones sean malas. Evidentemente, estas condiciones impuestas pues son buenas, ¿no? De alguna manera sí van a reducir los riesgos de que haya colusión de parte de estas 2 empresas para digamos, evitar dar publicidad en materia a las empresas de telecom, ¿no? Pero no se eliminan por completo. Pues no se eliminan por completo, y además, pues digamos que en otros sectores pues se mantienen, ¿no? O sea, en otros anunciantes. O sea, ¿podríamos decir que se aminoran algunos efectos, pero el incentivo de colusión no se elimina?
Es correcto, ese es mi punto de vista. O sea, yo sé que mis colegas no lo comparten y muchos otros analistas, pues, ¿no? Pero definitivamente para mí no son suficientes estos condicionamientos. Nuevamente, no estoy diciendo que sean malos, yo creo que son buenos y sí fueron desarrollados por mis colegas y en una discusión con las empresas con el afán de reducir los riesgos de la operación y de alguna manera sí reducen los riesgos. Oye, Miguel, soy Jorge Fernando Negrete, te quiero llevar a otro territorio de impacto de esta resolución, que es el tema, durante los últimos años, quienes tienen triple play han sido los sistemas de televisión por cable. Ahora con esta resolución parece que quienes tienen cuádruple play seguirán siendo exactamente los mismos, pero no solamente eso, adicionalmente tenemos el tema de las señales abiertas de televisión, que son finalmente una herramienta vital para, hacer que la competencia pierda competitividad, ¿no? Sea menos eficaz al ofrecer canales de televisión, específicamente los canales abiertos que no tienen Dish y otros sistemas. ¿Qué piensas tú al respecto? Las señales abiertas en muchas partes del mundo, en casi todas ellas, tienen que transmitirse por todo tipo de plataformas sin restricción alguna. Sí, mira, cuando menos el análisis que yo hice fue ver si de alguna manera se pudiera imponer la posibilidad de un must offer gratuito, ¿no? Que algunas empresas, digamos, estaban... ¿Eso lo evaluaron ustedes en la discusión, Miguel? Pues sí, evidentemente lo evaluamos todos. Yo en particular no estaba convencido de su posibilidad jurídica por la ley de derechos de autor. Exactamente. Y ese fue el problema que yo me enfrenté, para serles franco, ¿no? O sea, claro que me gustaría que hubiera el must offer gratuito, pero como está redactada la ley actualmente, desde mi punto de vista como abogado no es posible. Porque la resolución que ustedes dictarían está abajo jerárquicamente de la ley y por lo tanto se tacharía ilegal. Pues existía esa posibilidad, ¿no? Ese riesgo legal. Yo por eso, o sea, y reconozco que el must offer gratuito sería una solución muy buena y además muy práctica, porque no tienes que estar vigilando en cuánto se cobra la televisión abierta y todo, sería mucho más sencillo, pero legalmente creo que no es posible. No es posible. Oye, Miguel, pero sí hubiera sido posible, creo yo, jurídicamente, el obligarlas o instarlas o a que el empaquetamiento no se institucionalizara, como así se hizo. Hay que recordarle al auditorio que hoy por hoy Televisa vende las señales empaquetadas, es decir, las vende todas juntas, los canales abiertos, el 2, el 4, el 5, más los de televisión restringida. Lo que hace esta resolución es decirle, a ver, va a haber dos tipos de combos, dos paquetes, el de los canales de televisión abierta y el de los canales de televisión restringida. ¿Por qué no llevaron esto al terreno de canales separados sin empaquetamiento? Desagregados, digamos. O sea, si Dish o Cablevisión quiere comprar solamente el canal 2, pues le vendemos nada más el 2. ¿Eso no era posible, Miguel? Bueno, mira, se intentó, y de hecho dentro de algunos de los análisis que hicimos, primero no encontramos otro país que sí hiciera desempaquetamiento a nivel de canales, ¿no? Eso no encontramos un ejemplo, digamos, que pudiéramos seguir y que claramente se transformara en eficiencias, ¿no? Y aún obligándolos a hacer el desempaquetamiento por canal, no quedaba claro que las ganancias no se iban a quedar en los otros cableros, sino que lo que quiero decir es que se fueran a traspasar los beneficios hasta los consumidores finales, que son los que nos importan, ¿no? Exactamente. O sea, había un riesgo que se quedaran las ganancias, pues, o sea, en los cableros, ¿no? O en los otros que estuvieran adquiriendo esto, ¿no? Y que entonces, no se traducieran en los consumidores, ¿no? También ese fue algo que analizamos y no nos quedaba claro, cuando menos a mí, no puedo hablar con mis colegas, pero cuando menos a mí no me quedaba claro que esa fuera una solución, ¿no? Oye, Miguel, estamos hablando con Miguel Flores Bernés, él es comisionado de la Comisión Federal de Competencia. ¿Nos aguantas un corte? Vamos a un corte y regresamos contigo. Sí, claro que sí. Gracias, Miguel. Vamos a un corte, 5166-1025. Media Telecom. Convergencia plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. En Media Telecom. Convergencia plena.
Estamos de regreso en Media Telecom Convergencia Plena. Recuerde usted que estamos hablando con Miguel Flores Bernés. Él es comisionado de la Comisión Federal de Competencia, el único comisionado que votó en contra de la autorización de concentración entre Televisa y Yusacell, y de eso estamos hablando el día de hoy. Les recuerdo el número en cabina 5166-1025 aquí en Noticias MBS 102.5 FM. Miguel, gracias por la espera. Yo tengo una pregunta. Yo sostuve en mi columna del Universal de ayer que a mí, en mi opinión, esto de los 24 meses de espera que le dan a esta nueva concentración para que no le metan el pie a la tercera cadena de televisión, por considerar que es muy importante que México cuente con una nueva opción de televisión, dada la concentración del 99% que ya tendrán, o 95% que ya tendrán estas dos empresas, y que para mí el hecho de que les hayan autorizado durante estos 24 meses y digamos, durante estos 24 meses van a poder hacerlo, a pesar de que la propia COFECO en la resolución dice que las condiciones del mercado no están dadas, en mi opinión es ilegal, porque está violando el tema de los mercados y el cuidado que tiene que tener la Comisión al respecto. ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Bueno, yo no iría tan lejos a que es una cuestión ilegal. Lo que podría decir es que yo tenía una preferencia porque se mantuviera, digamos, la operación congelada hasta en tanto no se diera precisamente la entrada de un nuevo jugador a la televisión abierta, ¿no? O sea, yo ese tipo de condicionamientos sí, digamos, de alguna manera los propuse en su momento, porque precisamente mi preocupación era, bueno, en lo que llegue el nuevo jugador, pues estas dos televisoras van a estar juntas con un 50% en Yusacell. Por un tema de mercado, ¿no? Porque el mercado no está listo para esta concentración. Pues bueno, en el sentido de que se están generando riesgos en el mercado de televisión abierta y de contenidos, pues efectivamente ese es el tema. Y que bueno, una vez que entre un nuevo jugador, que ojalá lo tengamos pronto, pues sí se van a reducir los riesgos de colusión, pues si hay más competidores, se reduce el riesgo de colusión, ¿no? Mientras menos barreras haya también en un mercado, pues también hay menos riesgos de colusión, ¿no? Claro. Oye, Miguel, una última pregunta de mi parte. Muchos títulos de concesión de operadores de Pay TV tienen la obligación de transmitir las señales abiertas de televisión, es decir, ellos, el mismo título de concesión, les solicita que transmitan las señales abiertas que estén en su región. Pero con esta resolución también queda, desafortunadamente, la obligación de que, bueno, la responsabilidad de tener que pagar por esas señales abiertas, que es un poco la inconformidad de Dish. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Por un lado, la autoridad ya estableció esta obligación de tener que transmitir las señales abiertas, y por el otro lado, de tener que pagar por ellas. Bueno, a ver, las condiciones que imponemos nosotros están basadas en la ley de competencia, pero pues hay una ley especial que determine que ahora las reglas son diferentes, pues aplica la ley especial, ¿no? En ese aspecto nosotros no podemos, evidentemente, derogar una disposición legal a través de condiciones, ¿no? Si es así las cosas como tú las mencionas, pues entonces pues aplicará la concesión, pues eso es evidentemente prevalecerá sobre las disposiciones de las condiciones establecidas en nuestra resolución, ¿no? Miguel Flores Bernés, nos comentabas hace un momento que tú sí hubieras aprobado esta concentración en la medida en que la operación hubiera quedado congelada hasta que se diera a un nuevo operador en televisión abierta, para que realmente se dieran las condiciones de competencia en este sentido. ¿Qué otros aspectos debieron haberse considerado para que tú votaras a favor de esta concentración? Pero ese era, digamos, el principal asunto que llegué a discutir en el proceso de este tema. Había otros temas, pues, digamos, ya en el tema de la venta de contenidos a cableras que me hubiera gustado también que estuvieran. Por ejemplo, este tema de ver cómo diseñábamos algún condicionamiento para que sí se pasaran los beneficios
a los consumidores. Debo de reconocer que no fui exitoso con mis propuestas. Sí, ya vemos. Clarísimo. O sea, asumo también mi responsabilidad por ese lado de que no pude convencer ni a la empresa ni a mis colegas de mis propuestas, ¿no? Entonces, pues digo... Finalmente, ¿vas a emitir algún voto particular? Lo hiciste cuando se dio la concentración de las cableras, un voto particular que fue, por cierto, muy importante en su momento. ¿No habrá ahora un voto particular de Miguel Flores? No me reservé ese derecho, hay que hacerlo en el Pleno. Lo que sí es, digamos, puse las razones que leyó Irene, pero que están, tal vez, faltaron ahí algunos parrafitos más que leer, un pequeño párrafo más, donde expreso, pues, básicamente mi mayor preocupación, que es el tema, pues, de esta estructura 50-50% que propicia la colusión. Muy bien, o sea que definitivamente no resuelve el problema de competencia en televisión abierta ni en televisión restringida. Pues yo creo que no se quitaron los incentivos, sí reducen y sí quiero insistir en esto. O sea, esos condicionamientos sí son importantes y son algo bueno. En mi opinión no son suficientes, pero sí quiero insistir en que o sea, sí creo que muchos de los condicionamientos pueden dar... Ayudaron, exactamente. Pues sí, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, Miguel Flores Bernés, por habernos tomado la llamada en Media Telecom Convergencia Plena. Muchas Buenas gracias, noches. Miguel. Gracias, Miguel. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Muy bien, pues muy interesantes los comentarios de Miguel Flores, y al propósito de este tema, pues es interesante el comunicado que el día de ayer emitió Dish respecto de su opinión de esta concentración. Si les parece, lo leo. Por favor. Dice: la COFECO inexplicablemente decidió no regular la industria de la televisión, poniendo en peligro la democracia. La resolución de COFECO deja en manos de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego el dominio de los contenidos y la información en México. Si el duopolio era nocivo, ahora será peor. Reconocemos que se fortalece la competencia en telefonía celular. Dice: profundamente lamentamos que en forma inexplicable, en lugar de generar condiciones de equidad que propicien una sana competencia, la COFECO haya desaprovechado la gran oportunidad de regular la industria de la televisión, dejando a los operadores de televisión restringida indefensos al tolerar actos anticompetitivos, entre otros los siguientes. 1. La COFECO consintió que Televisa y Televisión Azteca cobren por la señal de sus canales abiertos, que son gratuitos, un 1,70 y 50 centavos de dólar respectivamente a todos los hogares con televisión restringida, en vez de hacerlo de forma opcional para aquellos hogares que así lo soliciten, encareciendo sustancialmente el servicio de televisión restringida en perjuicio de todas las familias mexicanas. 2. La COFECO, por segunda ocasión, impide a Dish poder llevar las señales de televisión abierta al ratificar y agregar condiciones discriminatorias que resultan restrictivas e irrazonables. Como ejemplo de lo anterior, solo mencionamos una. Cualquier empresa, cualquier empresa que haya iniciado juicios en contra de la televisora no tiene derecho a llevar las señales de televisión abierta en su sistema. Esto está en la página 576, inciso 6 de la resolución. Número 3. La resolución de COFECO permite a Televisa y a Televisión Azteca el no transmitir en sus sistemas de televisión de paga, que resultan más del 50% del mercado de televisión de paga, los canales producidos por terceros, independientemente de que fuesen gratuitos, dejando fuera la promoción de productores independientes. 4. Televisión Azteca y Televisa podrán seguir libremente ejerciendo su poder de compra en contenidos de televisión abierta, como Olimpiadas, Copas del Mundo, etcétera, para transmitirlos en forma discriminatoria e injusta en sus sistemas de televisión restringida. 5. A pesar de ser anticompetitivos, los contratos de exclusividad, los sistemas de televisión restringida de Televisa y Televisión Azteca seguirán gozando de la programación exclusiva de señales como Milenio TV, Telefórmula, Canal 28, entre otros. 6 y último, desde ahora Sky, empresa subsidiaria de Televisa, podrá ofrecer servicios de Quadruple Play, que es voz, datos, video fijo y móvil, mientras que MBS sigue bloqueada para ofrecer los mismos servicios a los suscriptores de Dish. Todo lo anterior, termina el comunicado, a cambio principalmente de que el hoy ya monopolio, que tiene 7 cadenas, prometa no entorpecer la entrada de una octava cadena, lo cual ya era una obligación aceptada por ellos en el cuerpo de sus títulos de concesión, y termina diciendo: ante la insistente demanda de la democratización de los medios de comunicación, la COFECO responde con una mayor concentración. No se vale. Hasta aquí el comunicado que emitió el día de ayer Dish. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones.
Media Telecom, convergencia plena. Ya estamos de regreso en Media Telecom Convergencia Plena. Esto es Noticias MBS 102.5 FM. Le recuerdo que estoy aquí compartiendo esta mesa con Gabriel Sosa Plata y con Jorge Fernando Negrete. Yo soy Irene Levy y el teléfono en cabina es 5166-1025. Llámenos, déjenos saber sus comentarios, sus dudas y hasta sus críticas, porque aquí somos todos muy abiertos. Claro, incluso ya han llegado tweets, ¿no? Tenemos por ejemplo, tweets de Israel Rosas, que dice que los usuarios terminan viendo solamente las tarifas de planes y eso, no todo el entuerto regulatorio que hay detrás, ¿no? No, yo creo que es muy importante, pero creo que ya tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbre. Vamos a escuchar su comentario siempre interesante. Convergencia de ideas. Doctor Raúl Trejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a Gabriel y a Jorge Fernando. Muchas gracias, buenas noches. Abrazos, Raúl. Gracias, Raúl, pues te escuchamos, siempre interesantes tus opiniones. Bueno, pues el tema ineludible. Obligado, ¿verdad? Aunque también hay asuntos como el debate que está realizándose ahorita entre los candidatos presidenciales y los jóvenes del 132. El tema que es inevitable mencionar, aunque también ya hablamos de él hace 2 semanas, es la publicación de la resolución de la COFECO acerca de la fusión de Televisa y el Grupo Salinas en la propiedad de Iusacell. Ya decíamos hace 2 semanas que de concretarse, de autorizarse, esta sería una decisión muy desafortunada de la Comisión de Competencia, que entraría en contradicción con la misma resolución previa que como sabemos tomó a fines de enero pasado, y me suscitaba mucha curiosidad conocer los argumentos específicos que habría privilegiado la COFECO para primero decir que sí, primero decir que no y ahora decir que sí a esta fusión de las empresas que controlan la televisión abierta mexicana. La verdad, Irene, aunque no hice una lectura tan acuciosa como la que tú has hecho de las 610 páginas. 610 páginas, aquí las tengo delante mío, de esta resolución, no encontré argumentos que pudieran decir, resolvieran todas las prevenciones que hacía la COFECO en aquel documento también extenso de fines de enero de este año. Hay muchos asuntos que no se resuelven, otros que apenas se mencionan, y me llama la atención lo que todo el mundo ha comentado, que es la amiga de esta decisión, los candados que son muy endebles a las prácticas monopólicas que se les ponen a las televisoras. Creo que es saludable que haya cierta regulación en la venta de publicidad a empresas de telecomunicaciones. Está bien que los contenidos de señales abiertas se puedan vender a sistemas de televisión de paga sin ofrecerlo de manera conjunta con los de señales de televisión cerrada, aunque, como tú mismo has explicado, hay el riesgo de que se empaqueten por un lado la de televisión abierta y por otro las de carácter restringido. Creo que es bueno que Total Play se separe de Iusacell, pero no resuelve esto problemas centrales. Y me llama mucho la atención, igual que a ti, Irene, la condición que le ponen a las empresas para que la fusión solamente sea válida si al cabo de 24 meses se haya realizado exitosamente, dice este acuerdo, la licitación de una tercera cadena de televisión abierta. Creo que esta resolución de la COFECO va a encontrar muchos problemas porque se le está pidiendo a las empresas fusionadas en Iusacell que esta fusión dependa de circunstancias que ellos no controlan. Así es. Y yo creo que va a ser muy vulnerable esta resolución en cualquier instancia judicial a la que se pueda someter. Por lo demás, me inquieta constatar cómo quizá también se fusionen 2 estilos de hacer televisión. Televisión Azteca, como sabemos, tiene un perfil provocador, pendenciero, abusivo. Televisión Azteca es del dueño, del empresario Salinas Pliego, que se negó a transmitir el debate para transmitir mejor el fútbol, que ahora propone distribuir cocaína como solución al problema de la drogadicción, que asaltó la antena del Canal 40 hace algunos años, y la verdad es que Televisa había tratado de construir otro perfil. ¿Cuál de los 2 estilos va a prevalecer en Iusacell? Pues va a ser interesante verlo. Y por último, Irene y colegas, me parece que más allá de la decisión específica, es muy preocupante la intromisión del gobierno federal en decisiones de organismos que ya sabemos no son plenamente autónomos, pero que tenían cierta flexibilidad, cierta discrecionalidad respecto del gobierno. Esta decisión de la COFECO se tomó en conjunto con la COFETEL a instancias del presidente de la República
y esto no es un secreto, hay un documento que firman el secretario de Comunicaciones y el de Hacienda con los presidentes de estos organismos supuestamente autónomos, y yo creo que junto con el entronizamiento de la hegemonía de las televisoras en la vida pública mexicana, estamos asistiendo a la liquidación de la precaria autonomía que tenían estos organismos reguladores. Pues muy interesantes tus pensamientos y tu análisis, Raúl. Te agradecemos muchísimo, doctor Raúl Trejo del Arbre. Al contrario, un abrazo, Raúl. Gracias, doctor. Pues ahí el tema, caray. A mí una de las cosas que, como menciona el doctor Trejo, me preocupa mucho estos 24 meses, que yo creo que era al revés, ¿no? Daba yo un ejemplo que decía yo, es como si autorizaran a un extranjero a ser votado presidente de la República, y ya después, en un par de años, ya si se nacionaliza o si no se nacionaliza, pues luego vemos. Y aquí, pues yo creo que era al revés, ¿no? Una vez que el mercado esté mejor, pues entonces ya los autorizamos, ¿no? Yo creo que es muy lamentable. Yo insisto que este es un caso insólito en el mundo, ¿no? La concentración de estas dos televisoras que generan contenidos de tipo monopólico, dominantes en muchos sentidos, pero en la más importante plataforma de las telecomunicaciones, la que más se desarrolla, que es la móvil, ¿no? La que pronto será la otra televisión, la que con la banda ancha cada vez más intensiva, será justamente la que empiece a dominar las tendencias en los mercados de las telecomunicaciones. Claro, y de alguna manera es lo que nos está diciendo Miguel Flores Bernés, sí, que él sí hubiera votado, pero siempre y cuando pues se hubiera mantenido congelada esta operación. Es un tema que tú manejaste, Irene, es muy pertinente, evidentemente se debió haber hecho para que realmente estuviéramos en mejores condiciones de competencia. Y lo otro que destaca el doctor Trejo del Arbre es esta intromisión del gobierno. Regresamos al presidencialismo, ¿no? Sí, de estos que se daban las líneas desde arriba, ¿no? Bueno, pero pues era la última y nos vamos, porque ya, no digo del programa, me refiero, era la última de ellos. Pero pues ¿qué gana el presidente Calderón con una operación como esta? Eso pues es lo que hay que preguntarnos. Habría que preguntarnos qué no pierde, ¿no? También. ¿Qué no pierde? Yo pienso que era más bien esta política que hemos insistido, que lo he reiterado en diversos textos, que era fortalecer a Televisa para debilitar a Telmex. No encuentro, en verdad, otra justificación para tomar una decisión de estas. Fue muy claro eso todo el sexenio. Así y está concluyendo justamente con ese cierre, ¿no? Sí. Es como la cereza del pastel. La cereza del pastel y ¿qué pastel, Un pastel. ¿Y qué cerezota? Oye, y habría que tratar también el tema, sé que tenemos poco tiempo y si no aquí la producción nos matan, pero el otro tema es este concepto que trae toda la resolución de la tercera cadena, y perdónenme que sea yo abogada, pero me parece jabonoso el hablar de tercera cadena. Claro. Me parece totalmente desquiciante jurídicamente, porque en cualquier cosa que no se dé la tercera cadena están libres de todas las obligaciones. Pero vamos a un corte y regresamos a Noticias MBS Media Telecom Convergencia Plena. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook o Twitter? Un estudio de la empresa de medición de audiencias en Internet, Comscore, reveló que los usuarios de estas y otras redes sociales destinan en promedio 7.5 horas al mes en América Latina. La red más consultada es Facebook. Sus usuarios destinan 1 de cada 4 minutos en la famosa red social. En segundo lugar se ubica Twitter, que en América Latina tiene 27.4 millones de visitantes. La red con más crecimiento es Pinterest, dedicada a compartir imágenes, la cual ya tiene en la región 1.3 millones de usuarios. Si eres aficionado de los Juegos Olímpicos y a las redes sociales, no te puedes perder el lanzamiento del portal Explora los Juegos de Londres 2012 en Facebook. Esta red social lanzó este sitio con enlaces a las páginas oficiales de los atletas, las disciplinas y las delegaciones de todos los países. Ahora también podrás interactuar con los deportistas más importantes del mundo que competirán en la justa de Londres. La primera computadora de Apple, fabricada por Steve Jobs y Steve Wozniak en 1976, fue subastada en Nueva York por $374,500. Se estima que solo quedan 50 unidades de aquella primera tanda de 200 computadoras. La cadena de tiendas Byte Shop se interesó en el prototipo y encargó 50 máquinas que fabricaron en 30 días y se vendió cada una en $66.66. Si tienes uno de los primeros modelos de iPod, iPhone o iPad, quizá te convenga conservarlo, porque en unos años podrías subastarlo y volverte millonario. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México.
Media Telecom Américas. Ya entró en vigor la ley que regula la instalación de antenas para telefonía celular en Chile, la cual implica que las empresas que deseen instalarlas presenten los proyectos en primera instancia a los vecinos más cercanos y después ofrecer una compensación por el 30% del costo total de la obra en infraestructura para la comunidad a través de canchas, parques o la mimetización de la antena con su entorno. La compañía UNE de Colombia lanzó el primer servicio de Internet de alta velocidad basado en tecnología 4G LTE de la región. Varios desarrolladores de tecnología, principalmente asiáticos, trabajan de la mano de UNE para poder ofrecer dispositivos 4G para 2013. La Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital publicó en una carta abierta a los dirigentes del G20 la importancia de promover el desarrollo de la banda ancha en el mundo. El organismo afirma que los países deben realizar las inversiones necesarias para que sus ciudadanos participen en la economía digital y la innovación mundial o correrán el riesgo de quedar excluidos. El gobierno cubano afirmó que los usuarios de la red crecieron 40% en 2011 y el uso de la telefonía móvil 30% con respecto al año anterior. Cuba reporta el uso de intranet como Internet y el acceso es limitado por el gobierno a través de clubes de computación controlados por el Estado o bien en oficinas de centros científicos. Media Telecom Américas. Buenas noches. Se encuentra en la línea telefónica Pablo Bello, secretario general de ASIET. Pablo, bienvenido a Media Telecom. Me da mucho gusto recibirte. Se encuentra en la mesa Irene Levy, Gabriel Sosa Plata y tu servidor, Jorge Fernando Negrete. Muy buenas noches, Jorge, y muy buenas noches a todos ustedes. Le quiero comentar a la audiencia que Pablo Bello fue exviceministro de Comunicaciones de Chile. Es famoso por ser uno de los más importantes directores de órganos reguladores en América Latina. Él es un hombre con una gran visión, una gran experiencia, es un economista muy serio y ahora tiene una de las responsabilidades más importantes en toda América Latina, que es estar al frente de esta asociación. Pablo, comenzamos con el tema que en alguna ocasión hemos platicado tú y yo, que es este tema de la visión estratégica en las políticas de telecomunicaciones y cómo los líderes en cada país deben entenderla para poder generar políticas públicas precisas. España tiene un modelo, Chile tiene un modelo, Colombia tiene otro, Brasil está imponiendo a pasos agigantados su perspectiva sobre el sector. ¿Qué opinas sobre lo que está ocurriendo en América Latina al respecto? Bueno, Jorge, muchas gracias por tus palabras, además. Mira, yo creo que estamos en un momento particularmente relevante para el desarrollo de América Latina. Llevamos algunos años, una década de crecimiento económico y de desarrollo social, también de desarrollo político. Y creo que tenemos la convicción que para poder dar el salto al desarrollo es fundamental poder invertir y avanzar en telecomunicaciones, en tecnologías de la información. América Latina históricamente ha sido una región que se ha desarrollado económicamente a partir de la explotación de recursos naturales y es indudable que el desafío que tenemos hoy por hoy es poner el conocimiento y la innovación como los pilares fundamentales de nuestro modelo de desarrollo. En ese sentido, las redes, las tecnologías de información son fundamentales. Yo diría que en los últimos años cada vez se hace más clara la convicción de los gobiernos y del mundo político en general por darle una relevancia estratégica a las telecomunicaciones, pero todavía falta, ¿no? Lo que claramente se aprecia es que los países que han logrado avanzar más rápidamente en América Latina, que han sido más exitosos en materia de telecomunicaciones, son aquellos en los cuales el liderazgo político es muy nítido, en los cuales se le ha dado una importancia fundamental, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino también del mundo empresarial, del mundo social, de la ciudadanía en general, a la conectividad como uno de los pilares, pilares fundamentales de las tareas de gobierno y de las tareas de desarrollo. Pablo Bello, le saluda Gabriel Sosa. ¿Quién debe llevar el liderazgo en esto? A ver, yo soy de la convicción que el liderazgo prioritario le corresponde al presidente de la República, ¿no? El modelo con el cual se establezca finalmente en cada uno de los países puede ser distinto. Puede que sea conveniente tener un ministro, puede ser conveniente un viceministro o una comisión de ministros. Pero a mí lo que me parece fundamental es que desde la más alta investidura de los países, el más alto rango, se pueda tener la claridad de política pública en que nos estamos jugando en las telecomunicaciones parte importante del desarrollo de América Latina. Y lo digo porque en buena medida el desafío que tenemos
pasa por la infraestructura, pasa por las redes, pasa por generar condiciones de competencia y entornos abiertos a la inversión, pero también pasa de forma muy significativa por la coordinación de diversos organismos del Estado para poder desarrollar una oferta de servicios, una oferta de contenidos y para lograr la informatización probablemente tal del Estado, para lo cual se requiere que participe el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, diversos, el Ministerio de Economía o de Fomento. En definitiva, se requiere un rol de coordinación muy importante. Desde luego, Pablo Bello, le saluda Irene Levy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Irene, Pablo Bello, recordar, es secretario general de la ACIET, que es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Pablo, sí, en efecto, me parece que todo esto que usted plantea obliga a los estados a un diseño institucional eficaz, ¿no? Que permita, digamos, esta implementación de políticas públicas, pero también a una interacción sana con la industria, ¿no? Y yo creo que es un reto que no solamente en México lo estamos pasando, pues ahora tenemos aquí una serie de concentraciones que se están dando con Televisa, que es una empresa de televisión abierta, y Yusacell, etcétera, una serie de movimientos que están muy dinámicos con esto de la convergencia. ¿Pasa lo mismo en el resto de Latinoamérica? ¿O esto es exclusivo de México o ahora está más movido en México? ¿Cuál es su punto de vista? No, yo diría que hoy por hoy en toda América Latina hay una preocupación y hay una relevancia respecto de cómo avanzar las telecomunicaciones de la forma más rápida. Y eso a veces genera que se produzcan debates a nivel nacional o a nivel regional que a veces pueden ser de difícil resolución, ¿no? Nosotros planteamos que lo fundamental es, por un lado, convicción, claridad de los gobiernos, claridad de la sociedad, del mundo político respecto a la importancia de lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, crear un espacio de diálogo que sea público-privado, en el cual se generen las condiciones para ponernos de acuerdo entre la industria y la mirada de los gobiernos en objetivos que sean convergentes. Y a partir de allí, definir estrategias que se orienten a la consecución de esos objetivos. Cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no es cierto? O sea, una regulación que sea favorable al desarrollo de inversiones, una regulación que sea abierta y flexible en un contexto de evolución tecnológica, un rol subsidiario del Estado para que poder cubrir aquellas zonas rurales o aquellas zonas urbanas de bajos ingresos donde el interés privado es más bajo. Pablo, por otro lado, un rol de las empresas por competir realmente, por introducir nuevas tecnologías, por ofrecer servicios que sean más adecuados para los intereses de los consumidores, claro, y con mejores alternativas de precio. Pablo, desafortunadamente nos agarra un corte, pero queremos agradecerte enormemente tu colaboración el día de hoy. Es un gusto escucharte con tanta claridad lo que tú nos expones. Te mandamos un abrazo hasta... ¿estás en Colombia? Sí. Perfecto, pues un abrazo a ti y a Colombia. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Por el contrario, un saludo a ustedes y que estén muy bien y a su entera disposición para seguir conversando más adelante. Así será, gracias. Gracias. Pues sí, tenemos una llamada de Raquel Coto que habla para felicitar al programa y dice: a los que estamos pendientes de la posibilidad de un futuro promisorio en materia de medios de comunicación, nos queda claro que los que votaron a favor de la fusión no conocen el valor de una nación convergente en medios, por lo tanto no tienen el valor, y que el gobierno deje de gobernar para Televisa. Gracias, Raquel, por la felicitación y por escucharnos. Pues sí, hay también algunos tweets que nos han escrito. En general se manifiesta la preocupación del auditorio por esta incertidumbre quizás en torno a lo que pasará, porque hay muchas variables en la resolución, ¿no? Muchas variables que hay que analizar, que hay que digerir. Esperemos que esta concentración, vamos a ver cuáles son las decisiones que se van a tomar, los amparos que se pueden presentar justo en contra de esta resolución, que es un tema importante, sensible, y a ver qué camino jurídico tiene. Y además también ver los distintos impactos que tiene, ¿no? Los impactos económicos, los impactos financieros en las empresas que participan. ¿Y sociales? Claro, los impactos sociales, y hay que ver exactamente qué sucede en los próximos días. Pues muchas gracias. Seguiremos hablando del tema. Hay que estar pendientes. Muchas gracias. Esto fue Media Telecom Convergencia Plena. Agradecemos a Arnulfo Rodríguez y Raúl González en los controles
controles técnicos, a Fernando Viveros, nuestro productor general, que además hoy estuvo viéndonos aquí en cabina, a Jorge Bravo, Mariana Torres, Dinora Navarro y Margarita Cruz, que está ronca en la producción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes, en Martes de Telecomunicaciones. Gracias, soy Irene Levy. Hasta pronto. Buenas noches. Escuchas XHMBS 102.5.